¿Han escuchado la parábola que enseñaba el Buda sobre la meditación? En donde el discípulo ya estaba contento que había logrado cierta meditación. Había logrado aquietar la mente. Había logrado encontrar ese espacio dentro del ser humano, llamado quizás la esencia, el alma, el aquí y el ahora, el momento presente. Viene corriendo el discípulo y le pregunta: Maestro, lo he logrado. Y el Buda le responde: Querido, ahora que lo has logrado, vete allí donde está el lodo, donde están los moscos, para que te piquen bien y ves si es que puedes meditar ahí. Cuando logres eso, ahí regresa. Esto es Mundo Despierto, su canal en donde vemos todo tipo de tema esotérico, espiritual, todo tipo de tema que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Como ven, el ejemplo que acabamos de poner es lo que puede pasar a muchos de nosotros durante este tiempo de la pandemia. Nos encontramos justamente en el epicentro. Nos encontramos justamente en donde hay más casos, muy cerca de Nueva York, a solo 5 minutos. Entonces, en esa es la situación que nos encontramos. Para aquellos que dicen que la vibración que uno tiene de alguna manera puede influenciar a cómo vamos a terminar con este virus, les propongo lo siguiente. Los 3 más grandes maestros, digamos, que hemos conocido o que se ha hablado en el mundo, en nuestro mundo, son el Krishna, el Buda y Jesús. Hay otros, hay muchísimos otros, pero vamos solamente a hablar de aquellos 3, más que nada porque son los más conocidos. Estamos de acuerdo que cada uno de ellos vibraba muy pero muy alto. Sin embargo, murieron. El Krishna murió porque un cazador le echó una flecha. El gran Krishna. El Buda murió porque le dieron un plato de comida envenenado. Y Jesús no solamente murió, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los 3 más grandes que han vibrado sobre la faz de la tierra, sometidos a la muerte. Y hay aquellos en YouTube que enuncian, que dicen que por una vibración alta no te va a pasar nada. Eso es, mis queridos amigos, un grave error. La pandemia, el virus no discrimina. Puede matar a maestros como a personas que no son maestros. Entonces, Yelupien, ¿crees en la vibración en que vamos a ascender y todo esto? Bueno, veamos. Es verdad que el ser humano, cada ser humano, puede vibrar a diferentes frecuencias de acuerdo a las emociones que tiene, de acuerdo al estado de ánimo que tiene. Eso es verdad, no estamos quitando la verdad de eso, no estamos diciendo que eso no es verdad. Lo que estamos diciendo es que la vibración espiritual nada tiene que ver con lo que va a suceder aquí en el planeta contigo. Tú puedes mañana salir de tu casa y nunca te da el virus, y sin embargo te pisa un carro por más que medites 40 días y 40 noches. Esa es la cruda realidad. Y algún día tú vas a morir. Yo voy a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Eso no va a cambiar. Nada puede cambiar eso. Ninguna creencia va a cambiar esa realidad. Ninguna vibración.
No obstante, es necesario buscar una vibración más alta, pero no a través de una eliminación de miedo. Eso se ha comprendido completamente mal. Es natural, común, normal tener miedo a morir. Eso va a suceder. Hay un aspecto hasta, digamos, instintivo ya incluso de lo que puede ser la muerte, ¿no? Nos viene ese miedo. Eso es natural, eso es normal. La llave está en reconocer todas las partes de nuestro ser, y al decir nuestro ser incluimos la personalidad. Dentro de nuestra personalidad hay algunos que podamos ser un poco más miedosos, otros tenemos un poco más de coraje, otros somos más iracundos, otros somos más pacíficos, otros somos más pacientes. Lo que hay que hacer es integrar cada una de esas partes de nuestra psiquis, el miedo incluido. El miedo puede ser una arma muy, muy potente y muy grande. Cuando yo digo aquí en el canal, dile no a los metemiedos, me estoy refiriendo al dogma. Me estoy refiriendo a los dogmas que han creado las iglesias, no a este caso de aquí de una pandemia. Si tú tienes miedo, por ejemplo, de que te puedes quedar infectado, o de que puedes infectar a algún ser amado, o de que un ser amado tuyo puede infectarse y quedas así con peligro de perderlo, eso es normal, eso es natural. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese miedo? ¿Cómo vas a transformar a ese miedo en una acción que te puede convenir? ¿Cómo vas a transformar ese miedo en hacer algo por las personas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese miedo? Es natural si es que te has quedado congelado un tiempo, si es que te ha dado tanto miedo que no has sabido qué hacer. Eso es apenas normal. Pero llega un momento en que tienes que integrar ese miedo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este miedo? Un hermano budista nos decía el otro día a través de un canal de YouTube en inglés que el mejor amigo de él era el miedo, porque el miedo le estaba advirtiendo de todas las posibilidades, de todas las cosas que él podía evitar, y le ayudaba incluso a despertar más y más conciencia. Imaginaos cómo es este virus, en dónde está, es diminuto, es microscópico. Los que tienen un poco de clarividencia podrán hasta quizás verlo, ver por dónde puede estar. Recuerden, la imaginación es el amigo de la clarividencia, van de la mano. Hay muchos ejercicios en donde tú puedes ver a médicos que nos dicen cómo ponernos los guantes, cómo sacarnos los guantes, porque en cada momento estamos tocando superficies que se pueden quedar infectadas, o cómo sacarnos la máscara. Hay procesos, todo. No es una cosa así nomás. Y es gracias al miedo que hemos aprendido, podemos aprender esos procesos, esas metodologías de cómo defendernos del virus. Pues si es que no tienes miedo al virus, entonces no te vas a proteger de nada y eventualmente o te mueres del virus o te mueres porque te pisa un carro o cae un asteroide sobre tu cabeza. Es así de simple. Volviendo al tema de la vibración. La vibración no es únicamente de ti. O sea, está bien, uno puede vibrar más alto y la manera que uno logra eso es integrando todas las partes de nuestra psiquis. Eso está para hacer una cadena de videos sobre eso. Yendo integrando cada una de nuestras partes, de nuestra psiquis, o sea, recogiéndolas, mirándolas, viendo, aprendiendo de nosotros mismos, viendo quiénes somos, por qué tenemos miedo, por qué tenemos ira, todos esos ejercicios mentales. Le hacemos una integración, porque dentro de cada uno de esos aspectos está una sabiduría. Entonces ahí poco a poco tú vas elevando tu vibra. Pero la ascensión no va a venir por más que tú vibres lo más alto. Todos tus amigos vibran alto, tú vibras alto, yo vibro alto, todos. Y no vamos a ascender, no va a venir ninguna ascensión. Y les voy a decir por qué. No va a venir porque los que vibran más alto tienen un deber que hacer. Un deber muy grande, muy tremendo. Que es nada más y nada menos que servir a los que no vibran todavía. No es que tú vas a estar en una meditación y vas a ascender a una quinta o sexta dimensión. No.
Tienes que buscar cómo servir a esta humanidad que tanto duele, que tanto sufre día y noche, no solamente por el virus, hambre, que no hay trabajo, enfermedades, soledades. A esos tienes que servir si es que te crees que has vibrado tan alto. Dirán que ¿por qué está Chilupian hablando tan duro? Bueno, estoy en el epicentro y yo soy aquel que está meditando en un lodo lleno de moscos. Yo soy aquel discípulo del Buda que está aprendiendo eso. Y es bien duro, porque los moscos sí que pican. Y ver a través del internet, ver a través de YouTube, tantos que hablan de vibrar en alto como que eso va a ayudar. Eso no les va a ayudar. Evitar el miedo. Algunos quieren hasta disolver el miedo, ni que si eso fuera posible. Ahora bien, hay razón, hay cierta sabiduría al decir que uno no puede vibrar únicamente en el miedo. Claro que sí, el miedo llevado al extremo, el miedo llevado a una situación en que estás solamente en ti día y noche, te va a afectar. Te va a afectar de una manera negativa. Ya saben ustedes cuáles son los efectos. Por eso es la necesidad de integrarlo. De decirlo, sí, aquí estoy, querido miedo, ¿qué me dices? Hablemos bien de esto. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Y verás cómo te despiertas ciertas realidades. Entonces, el miedo es nada más un pensamiento. Es una emoción, pero también viene a través de un pensamiento. Y te vienen varios pensamientos sobre eso. Cuando hablamos aquí del despertar de la conciencia, queremos introducir un concepto más sobre el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia no es únicamente que tú has aprendido a integrar cada una de tus partes. No es únicamente que tú puedes observar todo lo que te rodea. No es únicamente estar aquí presente en este momento. No es únicamente observar tu respiración, no. Es saber manejar el pensamiento. Es saber educar al pensamiento. Pobre de aquellos que dicen que hay que poner la mente en blanco, que hay que poner la mente en silencio. Eso es un ejercicio muy bueno, pero quedarse ahí no es la única forma de meditación. El vacío, aquello que no tiene nombre, allí no está el pensamiento, allí no hay pensamiento. Entonces, eso no es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio espiritual. Entonces, no confundir lo uno con lo otro. En cambio, lo que estamos diciendo aquí es que con un despertar de la conciencia aprendemos a pensar, como dirían los científicos, a pensar de una forma crítica. Si es que aprendemos cómo es que nosotros pensamos, si es que aprendemos cómo es que el cerebro es capaz de hacer ciertas comparaciones, que el cerebro es capaz de encontrar ciertos patrones que a veces ni siquiera están ahí. Por ejemplo, las constelaciones. Las constelaciones aparentemente están ahí, son dibujos de lobos, de leones, de osos. Aparentemente las constelaciones son eso, pero no. Es nuestro cerebro que ha encontrado esa secuencia, ese patrón, y le ha puesto nombres. Eso es todo lo que es. Más no quiere decir que existen. Bueno, la astrología es otro tema y no es que estamos en contra de la astrología, pero estamos queriendo que se entienda de dónde viene todo esto. Viene de la manera en que nosotros pensamos. Entonces existe algo que se llama el pensamiento crítico. Y si es que esto fuera enseñado junto con la meditación en las escuelas completamente, desde la escuela primaria, no en la universidad, porque se enseña en la universidad. Desde la primaria, enseñar a pensar críticamente. Si es que esto se enseñara, no hubiera dogmas en el mundo. Así de simple. Pero son pocos los que saben pensar de una forma crítica. Entonces, ¿qué es pensar de una forma crítica? A través de la conciencia tú eres capaz de formular preguntas. Eres capaz de encontrar los problemas.
eres capaz de buscar eso para un análisis, nada más. O sea, cualquier problema que exista, tú puedes encontrar el problema. Ese es el primer paso del pensamiento crítico. Realmente entender cuál es el problema de cualquier situación. De cualquier situación. Lo que pasa es que muchos de nosotros ni siquiera entendemos cuál es el problema. Porque nos vamos por la tangente, con conspiraciones, en contra de la ciencia. Segunda parte del pensamiento crítico es saber evaluar. Tú, una vez que has logrado reunir el problema, o set de problemas, un síndrome de problemas, cuando tú has logrado eso, ahora tienes que saber cómo evaluar, poder comparar las ideas que se han presentado, los problemas que se han presentado, poder evaluar las ideas abstractas que te pueden salir de ahí, hacer una comparación. Se hace mejor incluso cuando el pensamiento crítico se hace en grupo. Eso se llama un think tank en inglés. Son aquellos científicos que ahora en este momento están buscando la cura, no solamente para el virus actual, sino para muchísimas cosas. Estos son los métodos que utilizan. Tienen que saber cómo pensar para poder encontrar algo. Luego tiene que haber una capacidad para concluir, para llegar a una conclusión. Pero para llegar a una conclusión, por ejemplo, estás hablando del virus. Un ejemplo, ¿no? Científicamente, biológicamente, estás buscando la cura. Tienes que saber cómo llegar a una conclusión. Y para llegar a esa conclusión tienes que saber toda la materia sobre esa ciencia en particular. O sea, tienes que saber someterte a los estándares de esa ciencia para poder hablar de aquello, para poder presentar aquello a los demás científicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los demás te van a venir con otras ideas. Los demás te van a venir, porque como estamos entre todos haciendo, los demás te van a venir con otras soluciones. Y tú tienes que poder insertar el pensamiento crítico tuyo dentro de esas escalas o dentro de esas categorías, dentro de esos esquemas que ellos ya te entregan. Solo así se puede comprobar lo que estás diciendo. Y finalmente, el que piensa críticamente lo que hace es presenta soluciones y sabe cómo comunicar esas soluciones a los demás. Eso es el pensamiento crítico. Y esto se lo puede aplicar a todo. A todo. Use el ejemplo del virus porque, bueno, el virus es lo que está ahora ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero entregar a ustedes. El despertar de la conciencia y el despertar del intelecto. Tienen que ir de la mano. De lo contrario, no va a haber una ascensión. No va a haber una sabiduría humana. No puede ser que solo unos cuantos asciendan y los demás se queden aquí. No, no es así. El principio crístico es esperar hasta el último. El último que entra al reino de los cielos será el más grande. ¿Por qué es el más grande? Porque es el pastor que espera hasta el último. Por eso. Así es que no me vengan con ascensiones prematuras. No vengan con eso, no escuchen eso. Asciende tú, sí, asciende tu vibra, sí, eso sí. Pero prepárate para el sacrificio después. Aprende a pensar de una manera lógica, de una manera crítica. Anda y estudia cómo lo debes hacer. Tú puedes hacerlo. He aplicado estos principios en mi vida espiritual ya muchos años. Por eso es que estoy siempre abierto a otras opiniones, pero que no sean dogmas, que no vengan de escritos de maestros, sino de experiencia propia. Que venga de experiencia, que venga con datos. Ahí es muy diferente. Ha sido bastante duro para nosotros aquí. Mi esposa y yo estamos bien. Tengo una prima que es prima por ambos lados. Y ella perdió a su esposo por causa del COVID-19. Y ha sido bastante duro. Tenemos una página para recaudar fondos para ella, ya que el esposo era el único que
traía el pan de cada día, el dinero y todo eso a la casa. Y necesitamos ahora ayudarle a ella. Tiene 2 hijos y la familia está devastada. Entonces por eso hacemos este llamado a que vayan ahí al enlace y pueden dar $1, 2, 3. Si es que alguien es un poco rico, que dé un poco más. Si es que alguien tiene el corazón grande y puede dar 100, da 100, 200, lo que puedas. Aquí no se mide el corazón por la cantidad necesariamente, me corrijo. Se mide por la voluntad. Y entonces, si es que está dentro de vuestros corazones, dar algo sería bueno. Ahí está el enlace, lo estoy organizando yo mismo para mi prima hermana. Nos criamos juntos, somos como hermanos. Entonces, por eso es que ha sido bastante difícil esto, ¿no? También para terminar, ya no voy a decir más compasión, compasión y más compasión. Fue muy revelador darse cuenta que ahora en esta etapa que regresamos a los videos, es necesario decir otra frase. Y esta frase me fue dada en una experiencia astral hace algunos años. Hace algunos años, para decirles muy corto, yo estaba en el astral en un cuarto que parecía como celeste, ¿no? Algo así. Y había estado yo enfermo. Estaba enfermo. Y había una monja que yo pensaba que era enfermera. Digo monja porque tenía una túnica blanca. Y era me imagino que un ser andrógeno, aunque no lo podía ver bien. Y me puso una inyección, al menos eso parecía. Estaba confundido yo. Y de pronto veo unas palabras en mi brazo. Conciencia, compasión y sabiduría. No usé ese refrán, conciencia, compasión y sabiduría, al comienzo, porque en la primera época de este canal era necesario compasión, compasión y más compasión. Ahora es necesario conciencia, compasión y sabiduría. Así es que, si es que quieren saber más de esa experiencia, busquen en mi canal, por ahí está la experiencia que les acabo de decir en lujo de detalle. En algún lado está, búsquenlo si es que tienen interés. Nos despedimos, pero decimos ahora en esta nueva época, conciencia, compasión y sabiduría. Nos vemos en la próxima.